Y Bernal, ok. Y Bernal, nos quede este video para, para que usted lo pueda compartir con alguien o quiera revisarlo otra vez. Entonces yo quiero que digamos que quede todos los elementos, la cita bíblica y el dibujo. Entonces me voy a compartir ahí la Biblia un momento y voy a ir un momento ahí. ¿Usted conoce este software, Bernal? Ese es Sí lo conozco. eSword. Sí, correcto, ese mismo. Voy a ir ahí a Romanos capítulo 5 y voy a ir al versículo 12. Voy a empezar a leer a partir de ahí. Entonces voy a hacerlo un poquito grande para que nos quede bien. Entonces dice así, voy a leer. Dice, este es el apóstol Pablo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora voy a compartir la pizarra. Un momento, voy a compartir una pizarra para hacer un dibujo, para ponerle entendimiento a eso que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, ¿sí ven la pizarra? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ve, voy a hacer un corazón de un ser humano, ¿verdad? Al cual Dios está llamando para que reciba la salvación. Es un corazón, ¿verdad? Que no sabe, es una persona que no sabe cuál es el estatus espiritual delante de Dios. No sabe. Entonces el apóstol Pablo llega y dice, el pecado, ¿verdad? Entró, ¿verdad? Entró, ¿a dónde? Entró en Adán. Entonces, todas las personas, todos nosotros, los seres humanos que nacemos, venimos con ese sello. Venimos con ese pecado. Entonces, aquí empieza, digamos, nuestro Señor y el apóstol Pablo es un teólogo de alta gama, dirían los chiquillos ahora, ¿verdad? Un teólogo que le fue revelado perfectamente, ¿verdad? Todos estos misterios. Entonces el apóstol Pablo llega y dice, Bernal, dice, perdón, entró. Entonces voy a hacer como un juego de palabras, pero ustedes se van a dar cuenta de que la misma palabra lo está guiando a uno. Entonces, si entró, ¿verdad? Si yo quiero entrar a su casa, Bernal, ¿dónde tengo que estar para entrar a su casa? Tengo que estar afuera. ¿Cierto? Va conmigo, sí, Merce. Sí. Si yo quiero entrar a su casa, tengo que estar afuera. Pero dice entró. Entonces, si yo estoy afuera, quiere decir que antes de tocar la puerta, yo ya existía. ¿Voy a entender? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que el apóstol Pablo entendió perfectamente que el pecado, antes de entrar al corazón de Adán, estaba afuera del corazón de Adán. Estaba afuera y existía. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, se está refiriendo al pecado con esta palabra, pero realmente él se está refiriendo a la serpiente antigua.
Entonces él sabe que este ser espiritual, que es la serpiente antigua, que también es conocido como Satanás, entró en el corazón de Adán. ¿Mm? Entonces, ve, voy a usar otra página, una página blanca. Eso es lo bonito de la tecnología, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una pizarra blanca. Entonces, ve, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Adán está en el huerto, por ejemplo, Adán no adultera con nadie, ¿verdad? ¿Por qué no adultera con nadie? Todavía no hay mujeres. Solamente está Eva. ¿Me entiende? No adultera. No roba. ¿Por qué no roba? Porque él es el dueño de todo. ¿Mm? ¿Verdad? Él en Génesis 2, todavía en Génesis 2, él no sabe qué es la codicia. Él no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque él no conoce el bien y el mal. No lo conoce. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que el pecado de la Biblia, no es un tema de moral. No es un tema de moral. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que cuando yo estoy compartiendo la palabra con las personas, entonces, y hablan del pecado, inmediatamente posicionan en su cabeza y en su corazón un concepto de moral. Y entonces cuando yo les pregunto, ¿ustedes tienen pecado? Y si hacía una hora atrás se había enojado con la esposa, entonces sí, claro, tengo pecado. Y si estando en la oficina le gusta traerse cositas de la oficina y yo le pregunto, ¿usted tiene pecado? Entonces me dice, sí, claro, sí tengo pecado. Y si le gusta tomarse un poquito de aguas espirituosas, ¿verdad? Conocidas como la cerveza y los traguitos. Y yo le pregunto, ¿usted tiene pecado? Y me dice, sí, claro, yo tengo pecado. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que esa persona no sabe el concepto del pecado de la Biblia. Por eso es que cuando yo estoy compartiendo la palabra, siempre estoy hablando del pecado. Porque es a través de la comunión de la palabra de Dios y a través de ponerle entendimiento a la palabra, como lo hace el apóstol Pablo, entonces es que si Dios, pues lo voy a decir bien despacio, si esa persona que está escuchando, Dios ya lo llamó para salvarlo y Dios está utilizando a un hijo de Dios que tiene el tesoro de la salvación y esa persona empieza a escuchar acerca de la palabra, el Espíritu de Dios en medio de esa comunicación está convenciendo a esa persona qué es o cuál es el pecado que tiene. Y esa persona inmediatamente, cuando está siendo convencido por el Espíritu de Dios, entonces esa persona salta y dice,
¿Y cómo soy libre yo de ese pecado? Entonces es cuando nosotros compartimos cómo es el perdón del pecado. Pero cuando usamos la palabra perdón, también yo le pongo entendimiento porque las personas cuando escuchan la palabra perdón, inmediatamente asocian el perdón al perdón humano. Por ejemplo, yo te digo, Bernal, perdóneme, Bernal, te prometí que iba a ir a tu casa y no fui. Perdóneme, Bernal. Perdóneme, Bernal, no quería engañarte. Todas las personas se posicionan en la cabeza que el perdón que tienen en la cabeza es el mismo perdón de Jesucristo. Ahí hay otra confusión. Entonces voy a rebobinar un poquito. Cuando yo estoy compartiendo la palabra, Bernal y Merce, Joel y Elizabeth, yo siempre, sea una persona nacida de nuevo o no, si es una persona que no ha nacido de nuevo, le doy más énfasis. Siempre explico el pecado. Y explico qué es el pecado. Y explico las consecuencias del pecado. Y explico a dónde va a terminar esa persona si muere con el pecado. Y también si esa persona abre su corazón y me pregunta, diácono, pero pues que puedo morir mañana. Entonces yo ya veo que el Espíritu de Dios lo inquietó. Entonces yo le explico con la palabra cómo es el perdón bíblico del pecado. Y lo primero que yo hago para explicarle el perdón bíblico es que yo le digo que el perdón bíblico no es perdón humano, sino que es un traspaso. Es un movimiento. Es un movimiento que hace nuestro Dios, arranca el pecado y lo mueve y lo pone en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, el perdón bíblico es un traspaso, un movimiento. El perdón del pecado es una sustitución de la condenación que yo me merecía y Jesucristo da un paso al frente y dice, yo voy a recibir la condenación que usted se merecía. No sé, me puso un mensaje ahí, no lo terminé de leer. Bueno, no importa, esperemos que vaya bien esto. Entonces, hasta aquí, Merce y Bernal, ¿tienen alguna pregunta que hacerme? Pregunto. Si no, quiero terminar esta parte explicando. Hay muchas partes en la Biblia, pero quiero explicar esta parte, cómo es el perdón del pecado. Bueno, no he dicho, perdón, no he dicho qué es el pecado. No lo he dicho. Entonces voy a continuar diciendo qué es el pecado bíblicamente y cómo es el perdón del pecado bíblicamente. ¿Verdad? Para terminar esta parte y tal vez después podemos hacer como preguntas y eso. Entonces voy a usar una pizarra nueva. Voy a decir qué es el pecado que habla la Biblia. Entonces ven, el concepto de pecado o la palabra pecado delante de Dios tiene varios sinónimos. El primero y más terrible que la gente no quiere escuchar es que la persona lo que tiene en el corazón es la misma esencia de Satanás. El pecado es la esencia de Satanás en el corazón del ser humano. No es un asunto de moral. El pecado es un espíritu inmundo.
el pecado es uno. Cuando Jesucristo carga el pecado de la persona que está escuchando la salvación, lo que carga es uno. Porque las personas dicen, Él cargó todos mis pecados. No, la Biblia enseña que es uno. El pecado también es conocido como el diablo. Es conocido como el infierno. Todos esos son sinónimos. Es conocido como demonio. Es el engañador. Ese es el pecado. Entonces a veces me dicen, Bernal, me dicen las personas, entonces diácono, usted me está diciendo a mí que en mi corazón lo que hay es la esencia de Satanás. Yo le digo, como dice el Señor Jesús, tú lo has dicho, ¿verdad? O la Biblia lo enseña así. Las personas no les gusta escuchar eso, no les gusta. Por esa razón, por todas partes, la Biblia enseña sobre el pecado. Pero, Bernal, es un secreto. Es un secreto. Más adelante, Bernal, yo te puedo explicar por qué es un secreto. Pero la Biblia lo dice, es un secreto. Es un misterio, pero yo más adelante le puedo explicar por qué razón la Biblia está escrita de esa manera. Entonces, si una persona nace ya con el sello de la serpiente antigua, bueno, pecado también es la serpiente antigua, nace con el sello de la serpiente antigua, y si esa persona, Dios no le da la misericordia y le arranca ese pecado, esa persona termina en el infierno. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Verdad? El apóstol Pablo entendió perfectamente esto. Él tenía una gran ventaja. Primero, Dios lo llamó, lo botó del caballo, o sea, lo botó de su capacidad que él tiene. El caballo él era un teólogo, él sabía perfectamente el Antiguo Testamento, fariseo de fariseos. Y el que le explicó el Evangelio al apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 9 es un hermano sencillito que se llama Ananías. Creo que sí. Y dice la palabra de Dios que le cayeron como escamas de sus ojos. Él pudo ver. ¿Qué fue lo que vio? Él vio Levítico completo. Él se dio cuenta que el Cordero en el Levítico era el Señor Jesús al que él perseguía. Él entendió toda la dinámica que se hace en el Levítico, porque él conocía perfectamente eso. Entonces voy a explicar, no con el Levítico, sino voy a explicar con Isaías 53, voy a explicar el perdón del pecado. Voy a explicar el traslado del pecado. Entonces voy a ir un momento a la Biblia y vamos a ver cómo era. Perdón, de pronto me perdí. Aquí. ¿Qué le decía a Elizabeth que hace días que no uso Zoom? Y a ver, voy a ir a Isaías 53. A mí me encanta mucho Isaías 53.
yo les recomiendo que es un capítulo pequeñito, pero les recomiendo que lo lean. Voy a leer 6 versículos y con esto explico cómo es el perdón del pecado, o más bien, cómo es el traslado del pecado. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién? Perdón, es que aquí me tapa. ¿Se ha manifestado el brazo de Jehová? Tengan en la mente el brazo de Jehová. Dice 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Termino aquí con el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos confundimos, porque aquí dice en el 4, dice, no, en el 5. A ver, no, a ver, ¿dónde fue que lo leí? Dice que él cargó, así, en el 5 dice, molido por nuestros pecados. Entonces ahí está pecados en mayúscula, pero todo tiene explicación. Pero en el 6 dice, al final, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces voy a hacer un dibujo para darle entendimiento a esto que acabamos de leer. Entonces vamos otra vez aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer a Jehová. Yo no sé cómo es él, porque nadie lo ha visto. Todo esto es un símbolo abstracto. Voy a hacer a Joel, que se ríe mucho. Bueno, voy a hacer así panzoncito, ¿verdad? Y voy a hacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hago? Espérese un momento. Aquí. Parece. Voy a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Entonces, dice Isaías 53, versículo 6. En el 1 también dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este señor que está aquí en el frente? Este señor que está aquí enfrente, ¿qué es lo que tiene? El pecado. ¿De acuerdo? Entonces, el perdón del pecado no es, Padre, perdóname lo que yo hago mal, perdóname tal cosa, perdona. Ese no es el perdón del pecado que habla la Biblia. El perdón del pecado es un movimiento, es una sustitución, se mueve, se mueve. Entonces, vea el movimiento, porque está en la Biblia. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, Jehová saca un brazo, bajo él, lo jala, ¿y qué pone en Jesucristo? El pecado de Joel. El pecado. ¿Qué pasa con Joel? Cuando el pecado pasa a Jesucristo, ¿qué pasa con él? Deme un segundo.
se limpia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos sellados, perdón. Dice aquí un movimiento, vamos a ver cómo lo arreglo fácilmente. Arreglo. No, unto. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué pasó? Déjame ver. Estoy perdido. ¿Dónde es que estoy? Aquí, perdón. Ahora sí, me vengo para acá. Y dice, perdón. Dice que no. ¿Cómo quito el borrador de aquí? Perdón. Ahora sí ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos sellados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, esto es un misterio. Está en todas partes. Merce y Bernal. Está en todas, pero en todas partes. El Evangelio. Entonces, de esa forma, esta persona fue libre del pecado. ¿Qué hizo él? Solamente escuchó. ¿Quién trabajó? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová arrancó este espíritu inmundo con que había nacido esta persona. Por la misericordia de Dios, le regaló por gracia la salvación y puso el castigo que se merecía en el cuerpo de Jesús. Por eso el Señor Jesús tiene que ir a la cruz. Para cumplir el castigo. Después yo les converso un poquito más sobre la cruz y qué es lo que pasa en la cruz. ¿Verdad? Pero quiero avanzar un poquito porque no hay problema. Yo me puedo desfasar un momento con la reunión que sigue. De hecho, pueden participar conmigo en la otra reunión, ¿verdad? Pero tal vez se cansan un poco, pero quiero terminar aquí. De esta forma, hermana Merce y hermano Bernal, de esta forma es el perdón del pecado. Es un traslado. Está en la Biblia, está en todas partes, está escondido, es un misterio. El pecado es uno, porque no solamente lo vimos ahí en Isaías 53, sino que también está en Romanos. Vamos a verlo ahí, en donde estábamos, en Romanos. Voy a ir otra vez a Romanos. Esto es lo bonito del software, que uno viaja rápidamente. Romanos 5. Da lo que dice Romanos 5. Dice, Romanos 5, versículo. Perdón, dice mi esposa que es 16. Aquí, sí, déjeme ver. Sí, da lo que dice el 16. Estamos hablando que el pecado es uno, dice. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Entonces, la humanidad nace entregado, esclavizado a este espíritu inmundo. Jesucristo, a través del Evangelio, a través de su palabra y a través del poder del Espíritu de Dios, convence a la persona que nació siendo guiado por el espíritu inmundo, siendo guiado por Satanás. Y que es únicamente por la palabra y la obra redentora de nuestro Señor Jesús que sí Jesucristo le da la misericordia de la salvación,
puede ser libre de este ser espiritual inmundo. No, esa persona no tiene que esforzarse por ser moralmente buena persona, sino que inmediatamente cuando este pecado sale, automáticamente empieza a desaparecer todas las maldades que la persona hace, porque ya no hay una fuente que lo lleve a estar haciendo las cosas malas. Cada vez esa persona es mejor, porque el Espíritu de Dios le está ayudando. No se esfuerza la persona. Por esa razón, cuando a mí me invitan en noviembre del año 95 a una campaña evangelística de la misión, y Dios me lleva ahí, yo me quedo, Bernal, ese día yo salí impactado, porque yo tenía muchas dudas. Pero ¿qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Por qué él tuvo que morir? ¿Por qué él tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué si él es Dios tiene que morir como murió? ¿No podía resolver él este problema? ¿Por qué si yo le pido perdón a Dios? Porque siempre hago lo mismo. Yo crecí en la iglesia bautista. Merce sabe, desde párvulos, desde los 5 o 6 años. Sufrí muchísimo, hice sufrir mucho a mi familia. Yo le pedía perdón a Dios constantemente. No es hasta los 42 años de mi vida que Dios me alcanza y me revela este secreto. Desde ese tiempo hasta ahora, yo no me canso de predicar. Porque esto es poderosísimo, poderosísimo. Amén. Decía un pastor por ahí que ya un día esto lo van a conocer en algún audio. Hoy hasta aquí, Elizabeth, si quiere, para la grabación y para